Estos son dos de los mejores televisores que puedes comprar actualmente, aunque sean modelos del 2024. En este caso te traigo la comparativa con sus tamaños de 55 pulgadas. Los dos son televisores LCD, es decir que tienen una pantalla de cristal líquido. Y la tecnología de retroiluminación es LED directa convencional y su tecnología de color sería Quantum Dots. Es cierto que en algunos países se pueden conseguir versiones de ambos modelos con tecnología de retroiluminación LED directa Full Array con atenuación local, pero te repito, en este caso en Colombia por lo menos llegaron sin Full Array. Es decir, aunque tienen una alta cantidad de brillo, teniendo en cuenta que podrían considerarse como modelos de gama media-baja o que alcanzan a entrar en la gama media pero son de lo más básico, muy probablemente las versiones con Full Array tengan un poquito más de brillo. Pero te aclaro, cuando digo alta cantidad de brillo me refiero a la gama a la que pertenecen, porque obviamente hay televisores con cantidades de brillo más altas pero que son más costosos. Lo principal que necesitas saber en esta área o en esta comparativa en cuanto a escenas con volumen de color o variedad de color es que, ya te mencioné, ambos tienen tecnología Quantum Dots. En este caso, la configuración de píxeles de la pantalla LCD sería con alineación vertical, es decir, lo que uno conoce como panel VA. La representación de colores de ambos modelos no está para nada mal, me parece que es suficiente para la gran mayoría de usuarios. Aquí además quiero aclararte que aunque el Hisense cuenta con el modo imagen Filmmaker, realmente la diferencia principal tiene que ver con la configuración que tiene de fábrica en cuanto al manejo del movimiento. Porque normalmente con el modo Filmmaker se busca la mejoría digital menos posible o casi nula para evitar al 100% los artefactos. Quiero además mostrarte la capacidad de saturación de color que ambos televisores poseen, en este caso con la tecnología de alto rango dinámico HDR10. Si bien el TCL cuenta con este parámetro color dinámico que al activarlo le provee mayor saturación de color en comparación a cuando está desactivado, es cierto que el Hisense tiende a mostrar en alto rango dinámico, te repito, mayor saturación de color. La saturación del TCL no está para nada mal, de hecho es suficiente para la gran mayoría de usuarios. No quiero que incrementes este parámetro lo máximo que den, solo te estoy mostrando de lo que son capaces en esta área ambos televisores. Pero cuando se trata de contenido en rango dinámico estándar, es decir, sin algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, los papeles cambian, digamos que un poco a favor del TCL, mostrando mayor saturación de color y en algunos casos un poquito más de brillo. Con la última actualización de software que tuvo el Hisense, siento que le mejoraron un poco los resultados en cuanto a colores en alto rango dinámico, pero en rango dinámico estándar creo que siguen igual. No son los mejores, pero probablemente suficientes para una persona que no sea demasiado exigente en cuanto a precisión de colores de fábrica. En rango dinámico estándar, como te voy a mostrar, la capacidad de saturación de color cambia un poco a favor del TCL, activando por supuesto el parámetro color dinámico. Como te digo, no espero que incrementes este parámetro a la máxima capacidad, solamente quiero mostrarte de lo que pueden llegar a ser capaces a tope estos dos modelos, porque la tecnología Quantum Dots, que es un filtro de color por decirlo de alguna forma, principalmente se encarga de eso, de mostrar colores un poco más saturados y más vivos. En cuanto a temperatura de color, podría decir que el TCL tiene una leve ventaja porque tiene más niveles para que puedas graduar mejor si quieres un resultado más cálido o más frío, mientras que el Hisense tiene menos opciones. Digamos que el cambio es un poco más brusco, por decirlo de alguna forma. También es bueno que sepas que ambos modelos son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, que al igual que HDR, HLG o HDR10+, solamente se activan de forma automática en ambos televisores cuando se detecte que el contenido tiene alguno de esos tipos de tecnologías de alto rango dinámico. Personalmente al Dolby Vision nunca le he dado importancia. Considero que un televisor que tenga o no Dolby Vision es prácticamente irrelevante desde mi punto de vista, aunque muchas personas piensen lo contrario, y lo digo después de analizar tantos televisores hasta la fecha.
Ya te he mencionado el tipo de tecnología de retroiluminación que ambos modelos tienen, que es LED directa convencional sin atenuación local, y que en algunos países se consiguen versiones con tecnología de retroiluminación LED directa Full Array con atenuación local. En estos modelos el resultado en escenas oscuras, a pesar de no tener una tecnología de retroiluminación que les ayude a mejorar el rendimiento, digamos que está bien. No es perfecto, no es de lo mejor, pero digamos que es mucho mejor en comparación, por supuesto, a un televisor que tuviera, por ejemplo, una configuración de píxeles diferente en su pantalla LCD, es decir, lo que uno conoce como panel IPS o ADS. Te recuerdo que ambos modelos tienen panel VA y eso les ayuda mucho en este tipo de escenas, aun cuando haya algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. El nivel de detalles tanto en escenas oscuras como en escenas con color puede variar mucho dependiendo de cada modo de imagen y como tal de la escena en sí en uno u otro de estos modelos. Hablando de otros aspectos en cuanto a calidad gráfica, es bueno mencionar que la uniformidad de colores grises en ambos modelos está bien, hay poco efecto de pantalla sucia, se percibe con fondos grises, pero a la hora de ver contenido con mucho volumen de color, considero que el efecto de pantalla sucia es por lo menos tolerable o de hecho en algunos casos imperceptible. En escalado de imagen los dos modelos se comportan bien de acuerdo a la gama a la que pertenecen. Simplemente no esperes maravillas, no esperes que el contenido de baja resolución se vaya a mostrar en 4K. Ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta, te mostrarán esos resultados si la resolución del contenido es muy baja. Los ángulos de visión no serán buenos, lo cual es normal porque tienen paneles VA. Como puedes percibir, los colores pierden mucho volumen cuando las pantallas son observadas desde ángulos muy amplios. El manejo de reflejos de focos de luz en pantalla es por lo menos aceptable a pesar de que tienen paneles VA. En cuanto al manejo del movimiento, logrando decrecer más la cantidad de efecto judder o de vibración para mostrar un resultado mucho más suave en escenas de este tipo con barridos de cámara o muchos movimientos rápidos, personalmente me gustó un poco más el trabajo del Hisense. El resultado en el TCL está bien, pero percibí mejores resultados en cuanto a suavidad o fluidez en el Q6N. Para el área gaming debes primero saber que en ambos modelos tienes que activar el formato HDMI mejorado. Aquí te muestro por ejemplo cómo hacerlo en el caso del Hisense. Y eso lo digo porque a veces de fábrica viene en formato estándar, entonces escoges la entrada HDMI en donde conectaste tu consola de videojuegos y mejoras el formato. Esto por supuesto con el fin de obtener los mejores resultados en cuanto a rendimiento general, mejores tiempos de respuesta, es decir, los más bajos posibles, también los tiempos de input lag más bajos. Para esto además por supuesto hay que activar el modo de imagen juego y en el caso del TCL además hay que activar el parámetro conocido como maestro de juego. Esto además permitirá que en los dos televisores se pueda acceder a las game bars pertinentes. Pero en el caso del Hisense, si no la encuentras en este menú, te vas aquí a editar y buscas el icono de Game Bar para que lo puedas activar después de haber activado el modo juego como ya te he mostrado. Por cierto, en el Hisense ya se pueden modificar estos iconos de lugar como te acabo de mostrar. De esta manera entonces haces aparecer las Game Bars en pantalla. En el caso del TCL dejas dejar oprimido este botón que te acabo de mostrar por algunos segundos y en el caso del Hisense lo escoges por medio de este menú. En este caso no se pueden activar las tecnologías de alto rango dinámico porque en la consola no está activada como tal la opción de alto rango dinámico. Te quiero mostrar esto porque algunas personas no se dan cuenta de que desde el menú de la consola deben activar la opción de alto rango dinámico, bien sea por ejemplo la Xbox Series X o por ejemplo la PlayStation 5 o PlayStation 5 Pro. La ventaja de la Game Bar del Hisense es que cuenta con modos de imagen predeterminados para que cambie la configuración gráfica más rápido sin que esto afecte de forma negativa el rendimiento gaming general. En el caso de la Game Bar del TCL, escuché que un suscriptor me dijo que había recibido una actualización que le permitía una Game Bar más bonita, por decirlo de alguna forma, que es la misma que tiene por ejemplo el TCL C755,
que es una Game Bar que cuenta por lo menos con 3 modos de imagen predeterminados. En mi caso hasta ahora yo no he recibido esa actualización. Ayer volví a revisar, ayer 27 de marzo y tampoco la había recibido. No sé si en algún momento llegará, faltará esperar, pero como tal esta Game Bar que tiene el TCL, digamos que no es de lo mejor, pero tiene por lo menos algunas funciones, aunque la Game Bar del Hisense también las tiene, como por ejemplo hacer aparecer una mira en pantalla. Ambos modelos cuentan con buenos resultados en cuanto a input lag, tanto en la teoría como en la práctica. Siento que casi cualquier persona podría quedar satisfecha en esta área con cualquiera de estos dos televisores. Quiero decirte que la principal diferencia en esta área gaming es que el TCL, a partir del tamaño de 55 pulgadas como es este caso, es compatible con los 120 Hz, aunque hasta 1440p. En 4K es compatible hasta los 60 Hz, al igual que el Hisense. En este caso hago la comparativa en 4K a 60 Hz. Y ambos modelos son compatibles con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Esto es decir que se permite en la gran mayoría de escenas, cuando el videojuego suba por ejemplo a 60 FPS, que las frecuencias de actualización o de refresco de ambas pantallas se mantengan en 60 Hz. O si por ejemplo en algún momento el videojuego baja de 60 FPS a por ejemplo 59 FPS, la frecuencia de actualización de ambas pantallas bajará a 59 Hz y no a 50 Hz como sucedería en un televisor que no tuviera tecnología de frecuencia de actualización variable. El rendimiento de ambos modelos con este tipo de videojuegos que pueden tener mucha oscuridad y movimientos rápidos es bueno a pesar de tener paneles UVA. Tal vez algún gamer muy entrenado pueda percibir algo de efecto ghosting. Yo personalmente aún no lo he percibido en estos modelos, por lo menos no en una intensidad que sea molesta. Por supuesto existe, pero desde mi punto de vista es realmente algo muy leve, teniendo en cuenta que son televisores de gama media-baja, por decirlo de alguna forma, suficientes para casi cualquier usuario que tenga un presupuesto, digamos que no muy alto, y quiera disfrutar una buena experiencia gaming, por ejemplo con alguna consola de videojuegos actual. Para el área Smart debes tener en cuenta que estos serían sus controles remotos. El del TCL personalmente nunca me ha gustado, es increíblemente grande, innecesariamente grande diría mejor, con una ubicación de teclas que no es muy buena desde mi punto de vista, mientras que el control remoto del Hisense lo siento mucho más cómodo al agarre, con mejor ubicación de teclas, y ambos modelos cuentan con el botón para micrófono para el asistente de voz de Google y se cargan por medio de baterías desechables 2 AAA. El sistema operativo de ambos televisores es Android TV con capa de personalización Google TV, Android 12 para el Hisense, Android 11 para el TCL. La fluidez cuando quieres abrir aplicaciones, cuando quieres saltar de una aplicación a otra, abrir videos, adelantar o retroceder es decente, siendo levemente mejor en la mayoría de ocasiones en el Hisense, pero por muy poca diferencia. Pero personalmente he notado que en todos los televisores que tienen este sistema operativo, la recepción Wi-Fi no es la mejor en comparación, por ejemplo, a televisores de la marca LG o de la marca Samsung, que tienen sistemas operativos diferentes. No estoy seguro si tenga que ver como tal con el sistema operativo, pero hasta ahora esa es la tendencia. Y cuando la recepción Wi-Fi no es la mejor, en ambos modelos el sistema operativo en general se ralentiza considerablemente y llega a ser muy molesto. Por cierto, en el Hisense me gusta que con esta última actualización que tuvo, ya por fin estos iconos se pueden modificar de orden, como te estoy mostrando en este momento, lo cual es realmente muy útil. Y lo digo porque cuando hice su review hace ya varios meses, esta función no era posible. En el TCL esta función sigue sin ser posible en este menú para accesos directos. En el Hisense además añadieron este modo karaoke, que aunque intenté hacerlo funcionar, porque pues se supone que hay que conectar un micrófono, hice uso de mi micrófono por puerto USB y también hice uso de un micrófono conectándolo al puerto de 3,5 milímetros del televisor, y de ninguna de estas formas funcionó.
No sé si tú de pronto has podido hacerlo funcionar. Si es así, sería genial que nos lo hagas saber en la caja de comentarios cómo lo pudiste lograr hasta ahora. Yo no he podido hacer que el micrófono como tal pues se escuche en los parlantes del televisor y al mismo tiempo la canción, porque siempre que conecto el micrófono totalmente se mutea el televisor, no se escucha ni el micrófono ni la canción que uno quiere. Este sería el hardware de acuerdo a la aplicación AIDA64 que tienen ambos modelos. La principal diferencia es que el procesador del Hisense corre o va a una frecuencia un poco más alta, por eso tal vez siento que la fluidez del sistema operativo en el Hisense es levemente mejor. También se diferencian en que la GPU del Hisense es un poquito más actualizada. También difieren un poco en cuanto a espacio de almacenamiento y en cuanto a la cantidad de memoria RAM son prácticamente iguales. La tienda de aplicaciones en los dos televisores es por supuesto la Play Store de Google, que es muy amplia y a ambos televisores se les puede instalar archivos APK si así lo requieres. Por cierto, por si no lo sabías, a ambos modelos les puedes cambiar el nombre para que cuando un dispositivo los reconozca, pues simplemente aparezca un nombre más familiar para ti, porque de fábrica suelen tener nombres como tipo Smart TV Pro o un nombre que realmente no va acorde como tal con el nombre del modelo. Aquí por ejemplo yo he decidido cambiar los nombres, por ejemplo a Hisense Q6N Andy o TCL C655 Andy, para que obviamente los pueda reconocer más fácil. Así pues, cuando quiera hacer uso, por ejemplo, la función compartir pantalla, fácilmente mi teléfono de la marca Samsung reconoció rápido al TCL y obviamente con el nombre que le acabo de poner. Se supone que en el Hisense también debería haber sido reconocido. Los tres dispositivos están conectados a la misma red Wi-Fi y aunque hice varios intentos, en ninguno el teléfono celular reconoció al Hisense, no sé por qué. Por lo cual en el caso del Hisense tuve que hacer uso de la función Google Home, de la aplicación Google Home. Y esto me ha pasado también en otros televisores con Google TV que he analizado, que como tal, aunque el smartphone sea con Android como sistema operativo, no suele reconocerlos y como tal me toca hacer uso de esta aplicación Google Home. Y hasta ahora por lo menos ha funcionado bien, pero sí es cierto que a veces la latencia incrementa notablemente y es muy molesto, aunque también puede depender de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar o la fuerza con que el televisor puede recibir la señal Wi-Fi. Y en el caso del TCL no tuve que hacer uso de la aplicación Google Home. Y además quiero decirte que ninguno de estos modelos es compatible con Multiview, ni pantalla superpuesta, ni Picture in Picture. Y esta función de compartir pantalla también se puede con dispositivos Apple. Ambos modelos son compatibles con la función conocida como modo ambiente en caso de que así lo requieras, y también puedes cambiar un poco el tiempo en el cual quieres que las imágenes pues cambien hasta un máximo de 10 minutos entre imágenes. Por último, pero no menos importante, también es bueno que sepas que los dos televisores son compatibles con la función conocida como manos libres para activar al asistente de voz simplemente diciendo Hey Google u OK Google. En cuanto a entradas en el Hisense, en la parte posterior encuentras una para auriculares, una para conectar algo que tenga entradas compuestas. En la parte posterior lateral tienes una para el cable LAN para internet, una para el cable digital óptico, una para el cable de la antena de aire, 2 puertos USB 2.0 y 3 puertos HDMI, uno de ellos compatible con canal de retorno de audio mejorado. En el TCL encuentras como diferencia que solo tiene un puerto USB, pero es 3.0, y el puerto de 3,5 milímetros es para conectar un adaptador para entradas compuestas, más no tiene uno para conectar, por ejemplo, auriculares. Uno de sus puertos HDMI es compatible también con canal de retorno de audio mejorado. Y te recuerdo que es compatible con los 120 Hz hasta 1440p, no en 4K. Por último, te hablo del sistema de altavoces que los dos televisores tienen. En la teoría se diferencian, digamos que por mucho, por lo menos en teoría de 15 watts, porque además el TCL cuenta con un subwoofer que le provee mayor cantidad de bajos. Y esa es la principal diferencia y al mismo tiempo ventaja del TCL, que tiene mayor cantidad de bajos. Se siente por supuesto un resultado más potente y para muchas personas es algo importante porque no quisieran comprar una barra de sonido.
El rendimiento de los altavoces del Hisense está bien para una habitación pequeña, tal vez una mediana no tan grande. Digamos que la nitidez no es mala, pero como te digo, si quieres un poco más de potencia, el TCL será tu respuesta. Pero si piensas comprarles una barra de sonido, realmente en cuanto a altavoces, no habría entonces problema. Al final te dejaré con la comparativa de ambos altavoces para que más o menos te hagas una idea de cómo pueden resultar en la vida real. Y como conclusiones, ya para finalizar, podría decirte que actualmente a la mayoría de personas, por lo menos aquí en mi país, Colombia, les conviene más el Hisense porque suele estar un poquito más económico. Y con todo lo que te he mostrado hasta ahora, considero que no está para nada mal y como te digo, puedes ahorrar un poco más de dinero. Y de hecho siento, como te digo, que la fluidez del sistema operativo es un poquito mejor. El control me parece que tiene un diseño más agradable, más cómodo o más ergonómico. En escenas oscuras siento que mostró un poco menos de efecto clouding, aunque también se puede ver a que tiene un poco menos de brillo. En cuanto a colores, por lo menos en alto rango dinámico está bien, aunque en rango dinámico estándar sí creo que hay que meterle un poquito en cuanto a configuraciones de acuerdo a los gustos de cada persona. Y digamos que el TCL vale un poco más la pena simplemente si quieres un sistema de altavoces un poco más potente y la compatibilidad con los 120 Hz en 1440p para el área gaming. Por todo lo demás, yo personalmente pienso que a la mayoría de usuarios les conviene un poquito más el Q6N de Hisense. Pero por supuesto me gustaría saber tú qué piensas. Déjalo en la caja de comentarios, cuál modelo comprarías y por qué. Te recuerdo que puedes apoyar mi canal, bien sea por medio de Baki, por medio de Patreon, también haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción. Me ayudarías muchísimo porque me llevo una pequeña comisión y eso me ayuda por supuesto a financiar los televisores porque pues todo sale por medio de mi presupuesto. También dándole clic al botón like si este video te ha gustado, compartiéndolo en tus redes sociales para que pues más gente me pueda conocer y así también me ayudarías muchísimo activando la campanita de notificaciones para que sepas al instante cada vez que subo un nuevo video y por supuesto suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho. Me despido, te dejo con la prueba del sistema de audio de ambos televisores. Hasta la próxima. The swarm brought ruin to our world. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. Our proud people became refugees. Yet, they could not shatter our unity. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion.